Todos nosotros vivimos su tragedia, pero nadie podría sentirla y relatarla como ellos la vivieron. Fueron 37 horas de espera, de angustia, de lágrimas y sobre todo de esperanza de volver a ver a sus familiares, a sus seres queridos. Ellos fueron testimonio de un acto bárbaro, interminable. Pero, ¿qué pasaba por sus mentes en ese momento? ¿Cómo se sentían sus familiares? ¿Y qué fue lo que realmente pasó? Bienvenidos a Puerta Cerrada. El tema de hoy es un tema interesantísimo. El fin de semana lo hemos promocionado. Ustedes nos han llamado, nos llamaron muchísimo la semana pasada, que por qué no traíamos a las personas que estuvieron secuestradas para que contaran. Ya ustedes escucharon al DICIP Henry López, al jefe de operaciones, cómo contó lo que habían hecho ellos fuera. Luego veremos inclusive un trozo del momento en que él dice entrar ya en contacto con los secuestrados y abrir la puerta, etcétera. Pero vamos a ver qué dicen ellos, pasajeros, tripulación, familiares e inclusive un secuestrado de otro avión, para que cuente también las experiencias, cómo son de distintas entre un secuestro y otro. Pero lo que se cuente ahora parecería una película de suspenso. Lo que se ha contado parece película de suspenso, inclusive a veces con atmósfera y visos de tragedia. Pero desde el presidente Lucinchi hasta el último de los venezolanos, sintió suyo ese secuestro, sintió que estaba Venezuela secuestrada, estuvieron pendientes de ese secuestro hasta el momento final, cuando felizmente todos los secuestrados salieron sanos y salvos. Pero ni por un momento el país respiró en calma, hasta que ocurrió el desenlace exitoso por demás. Se trata de uno de los secuestros más dramáticos en la historia de la aviación venezolana, pero quizás el único donde tiros y muertos hubo con los secuestradores. Fueron 37 horas de zozobra, donde se puso a prueba la resistencia y el valor de todos los seres humanos envueltos en esta odisea. Hemos hecho un esfuerzo de producción para llevarles el relato, la odisea contada por los protagonistas. ¿Qué pasó dentro y fuera del avión? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo transcurrieron esas horas dentro del avión? ¿Qué hacían? ¿Cuáles fueron los momentos de angustia? Estamos esperando al director de la DICIP, que nos prometió su asistencia para estar en el panel. Hasta el momento no ha llegado, esperemos se incorpore. Y también algunos otros familiares de los secuestrados, e inclusive tripulación como la Charomosa, que quedaron en estar muy temprano, pero no han llegado hasta el momento. Tenemos, para decirles quiénes integran el panel, el capitán Arturo Reina, instructor de la McDonnell Douglas en equipos DC-9 en Estados Unidos, ex jefe de pilotos de Aeropostal, ex jefe de operaciones de Aeropostal, instructor de DC-9 desde hace 19 años, cursos generales de adiestramiento en Inglaterra y en Estados Unidos. El capitán Manuel Hernández, primer oficial de DC-9, 7 años en Aeropostal, entrenamientos en Estados Unidos y Venezuela y cursos generales de bioenergética y core energética. Un secuestrado, Felipe Hernández, operador, fue uno de los pasajeros venezolanos que estuvo allí, y tendremos poco a poco conociendo otros pasajeros y la familia de todos ellos. Capitán, ¿cuándo supo usted que eran víctimas del secuestro? Bueno, aproximadamente 3 minutos después de haber iniciado el descenso hacia la isla de Curazao, cuando la señorita Hermosa, la jefa de cabina, me informó, irrumpió en la cabina diciéndome que habían 2 señores armados, acto seguido. Ellos venían detrás de ella, la venían empujando, y nos encañonaron a ambos, a Hernández y a mí, y me ordenaron dirigirme a Martinica. Ese era el primer punto de ellos. Le informé que eso no podía ser porque no teníamos combustible, que debíamos reaprovisionarnos de combustible. Entonces levantamos vuelo nuevamente y les dije que si podríamos dirigirnos a Margarita, porque era el punto donde podríamos tomar combustible. Allí, llegando a Margarita, primero... Ellos dijeron que sí, accedieron. Sí, ellos accedieron primero, pero luego cuando estábamos llegando a Margarita, ya en final para aterrizar, me dijeron que si eso era Margarita. Le dije, sí, no, quedamos que veníamos a Margarita. Me dijeron, no, Margarita no queremos nada con territorio venezolano. Entonces le dije, bueno, aquí con este combustible lo más que podemos tratar de llegar es a Trinidad. A Piarco, al aeropuerto de Trinidad. Y así nos dirigimos a Piarco y aterrizamos en ese aeropuerto. Y después de conversaciones con las autoridades de allá, etcétera, el aeropuerto quedó en las mismas condiciones, quedamos atravesados en el medio de la pista.
y cerrado el aeropuerto. Sí, correcto. Ahora, lo primero que usted pensó, ustedes han tenido experiencia en Aeropostal y tanto en Avenza, en otras líneas venezolanas, con secuestros. ¿Estaba usted, no sé, preparado mentalmente para que algún día pudiera ser secuestrado? Creo que no, porque aunque uno a veces hace chanzas de este tipo de actos que le puedan suceder a uno, creo que cuando a uno le sucede en realidad es algo completamente distinto a lo que uno se imaginaba. ¿Y usted, su primera experiencia? Sí. Llegan a la cabina la Aeromoza y los secuestradores. ¿Qué piensa? ¿Qué hace? Bueno, yo le miro la cara al capitán y le digo, bueno, coloquemos rumbo hacia el este, pues hacia Martinica, mientras tanto. Pero el que nos estaba hablando en ese momento era el haitiano. Luego, a quien convencimos de ir a Margarita fue al dominicano. Al dominicano, exactamente. Cuando estamos llegando a Margarita, entra a la cabina el haitiano y es el que nos amenaza de que él no quiere nada con aeropuertos venezolanos. Con esas amenazas estaban implícitas en que en un arma que llevaba en la mano, en actos verbales muy fuertes contra ustedes. Tenían actos verbales muy fuertes, sobre todo el haitiano. El dominicano no hablaba mucho y era un hombre un poco más callado y más sensato, un poquito más sensato, diríamos. Y si ellos tenían, bueno, una pote con gasolina, un bidón de plástico, sí. Y entonces nos hacían que iban a volar el avión. ¿Y con el arma también? Con el arma montada. Cada uno tenía un arma. Uno una pistola y el otro un revólver. ¿Los pasajeros se dan cuenta de esto cuándo? Bueno, aproximadamente calculo yo a los 4 o 5 minutos. El tipo salió de atrás de los... ¿A los 4 o 5 minutos de que de ya empezado el vuelo? Sí. Entonces ustedes, la Aeromoza estuvo sin decirles nada a ustedes todo ese tiempo. ¿Estuvo agarrada por los secuestradores entonces? Bueno, supongo porque... Parece que ustedes... teníamos 20 minutos. La cabina cerrada, la puerta de la cabina cerrada y no sabíamos. Ustedes vuelan a puerta cerrada. Exactamente. Entonces, ustedes se dan cuenta de eso cuando parten, ¿no? Exacto. ¿Y cómo se dan cuenta? ¿Qué pasó en la cabina? Bueno, lo que nosotros vimos fue de que nos están repartiendo pesicoles y la comida y la cosa. Entonces sale un tipo negro altísimo de atrás. Entonces tira la catira hacia un lado, una de las aeromosas, y se dirige a la cabina. Y bueno, y mi señora me mira y se sorprende llorando y tal. Me dice que qué nos van a hacer y yo le digo, bueno, vamos a esperar, vamos a ver. Entonces yo por un momento pensé que era un problema político, que nos iban a llevar a Cuba. Es lo que por lo general piensan todos. Ese fue el primer pensamiento. A Cuba, que era el paraíso donde llevaban a todos. Los pasajeros ahora se asustan un poquito. Usted, su reacción, ¿cómo se da cuenta? Bueno, yo me di cuenta cuando el tipo que fue el haitiano apartó la aeromoza. Ahí fue cuando yo nada más que hacía puro preguntarle a él que si nos íbamos a morir, que qué nos íbamos a hacer. En ese momento a mí me pasó por la mente de todo. Yo lo único que, bueno, mi reacción fue decirle a él que si no teníamos derecho a ser felices, porque apenas teníamos, 2, 3 días de casado. ¿En plena luna de miel? En plena luna de miel. Fuimos a pasar la luna de miel en Curazao. Y nos sucede, ¿Iban a pasarla? La íbamos a pasar en Curazao. Y nos sucede eso, entonces, bueno, imagínense cómo me sentía yo, bueno. Y yo nada más, bueno, cuando dormía, entonces era que soñaba con mi familia. Yo los veía como que venían hacia mí, por los raticos que dormía, ¿no? Entonces cuando yo me despertaba, eso enseguida era llorar y bueno, eso fue desesperante. Todos tenemos derecho a recordarnos la luna de miel, pero usted más que nadie. Eso a mí jamás se me olvidará, jamás. Ahora,